De acuerdo, saludo rápido. Esta es una historia original de Veil of Vengeance, justa y directa. No voy a sobreexplicar. Empecemos. En una celebración familiar, a mi hermana le pareció divertidísimo presentar a mi hija de 12 años como la sobrina apestosa, con ropa barata y sin futuro. Mis padres se rieron, como si ese tipo de crueldad fuera completamente normal. Entonces mi abuela se levantó, sonrió y anunció algo que hizo que sus rostros se quedaran sin color. Las celebraciones familiares tienen un tipo de ruido muy particular. No del divertido. No de música y risas. Sino ese en el que puedes oír venir un cumplido 3 minutos antes de que caiga, porque alguien lo está afilando en la boca. Esta se celebraba en un salón alquilado que olía a limpiador industrial de pisos mezclado con perfume caro. Manteles blancos. Demasiadas velas. Una mesa de postres tan exagerada que parecía tener su propio equipo de seguridad. Mi abuela estaba sentada en la mesa principal como una pequeña y elegante general. Todos orbitaban a su alrededor en círculos cerrados, sonriendo un poco de más, riendo un poco demasiado alto. ¿Y yo? Yo estaba haciendo lo que siempre hago. Mantenía a mi hija Emma cerca sin que se notara que la estaba manteniendo cerca. Si nunca has tenido que hacer eso, felicidades. Probablemente tu sistema nervioso todavía funciona bien. Emma tenía 12 años. Alta para su edad. Todo codos y concentración. Tenía una calma y una competencia silenciosa que hacía que los adultos o la quisieran de inmediato, o la resentieran simplemente por existir. Su vestido era sencillo. Lo había hecho ella misma usando antiguos patrones de costura de mi abuela y mucha terquedad. Tela azul marino. Costuras prolijas. Un pequeño detalle bordado a mano en el cuello que trabajó durante 3 noches seguidas, murmurando, no está quedando bien. Si le preguntabas a Emma qué quería ser cuando creciera, no decía rica. Decía, mejor. Estaba a mi lado, jugando con el borde de la manga de su vestido, como siempre hacía cuando se estaba preparando para el impacto. Y justo a tiempo, el impacto llegó en tacones. Mi hermana, Nicole. Nicole parecía un maniquí de tienda al que le habían dado personalidad y le habían dicho que la usara como arma. Cabello perfecto. Sonrisa perfecta. Un conjunto que probablemente tenía su propia póliza de seguro. Detrás de ella venía su esposo, Grant, que siempre parecía estar tratando de recordar dónde había dejado estacionada su empatía. Luego sus 3 hijos, Tyler, Aber y Ayla, vestidos de pies a cabeza con ropa de diseñador, como si los patrocinara una marca que odiaba a los niños. Nicole vio a alguien al otro lado del salón. Una mujer con un blazer elegante, copa en mano, profesional, sofisticada, nueva. Exactamente el tipo de persona que Nicole quería impresionar. Sus ojos se iluminaron. Casi se podían escuchar los engranajes girando. Sin pedir permiso, estiró la mano y rodeó ligeramente el hombro de Emma, como si Emma fuera un bolso que estaba a punto de exhibir. Ven acá, dijo Nicole con voz brillante, como presentadora de televisión. Emma se tensó. Yo di un paso adelante. Nada dramático. Solo colocándome. Como cuando te pones silenciosamente entre tu hijo y un vehículo en movimiento. Nicole llevó a Emma hacia la mujer. Tienes que conocer a mi sobrina, dijo, ya riéndose. La mujer sonrió con educación, esa sonrisa que pones cuando te arrastran a una dinámica familiar a la que nunca aceptaste entrar. Esta, anunció Nicole, apretando el hombro de Emma apenas un poco más de la cuenta, es mi sobrina apestosa. Hizo una pausa, esperando la risa como si fuera un chiste por el que había pagado. Sentí a Emma quedarse completamente quieta a mi lado. No rígida como una estatua.
sino quieta como una niña que había aprendido exactamente cuánto espacio necesitaba ocupar para sobrevivir, para volverse invisible. Nicole se inclinó hacia adelante, disfrutándolo claramente. Insiste en ponerse esos vestiditos baratos que ella misma hace, dijo Nicole, con una voz cargada de un asco juguetón. Se cree creativa. Torció la boca. Y, sinceramente, con ropa así y una actitud como la suya, resopló, no tiene futuro. Ahí estaba. La frase lanzada como una broma, pero lo bastante afilada como para sacar sangre. Nicole se rió como si acabara de inventar la comedia. Mi madre también se rió. Esa risa ligera, aireada, que dice, todos estamos de acuerdo. Mi padre soltó una risita como si no fuera nada grave. Como si fuera normal. Como si fuera tradición. Los dedos de Emma se apretaron alrededor de la manga. Bajó la mirada. Sus hombros se cerraron un poco hacia adentro, ese gesto pequeño que hacen los niños cuando intentan no llorar en público. Y yo, porque en situaciones así siempre hay un momento de elección, supe que podía explotar o proteger. Explotar se siente bien durante unos 8 segundos. Proteger dura mucho más. Así que no dije lo que mi cuerpo quería decir. Me acerqué. Puse la mano suavemente en la espalda de Emma. La anclé. Cálida. Presente. La mujer del blazer no se rió. No de verdad. Sonrió con rigidez, los ojos moviéndose como si buscara una salida. Un primo al otro lado de la sala dejó de masticar a mitad de bocado. Otra persona dio un sorbo que duró demasiado. La risa no se propagó como Nicole esperaba. Cayó sobre la mesa como un pescado muerto. Los hijos de Nicole sonrieron con burla de todos modos. Tyler susurró algo a Avery. Y la frunció la nariz de esa manera que hacen los niños cuando han aprendido el desprecio observando a los adultos. El marido de mi hermana, Grant, se rió medio segundo tarde, como si no estuviera seguro de qué guión debía seguir. Emma no dijo nada. No corrigió a Nicole. No se defendió. Solo se quedó ahí, con 12 años, en un vestido que ella misma había cosido, escuchando a adultos hablar de ella como si no estuviera presente. Entonces mi abuela se levantó. No despacio. No temblando. No como si necesitara ayuda. Se levantó como alguien que había decidido que ya no iba a permitir que la sala perteneciera a otra persona. El murmullo se apagó. Incluso el tintinear de los cubiertos pareció dudar. Mi abuela sonrió, pequeña, tranquila, casi divertida, y miró primero a Emma. No a Nicole. No a mis padres. A Emma. Luego alzó la vista hacia la sala y empezó a hablar, segura y clara, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Y me di cuenta de que ahora todos estaban escuchando. Incluso Nicole. Incluso mis padres. Y cuando mi abuela terminó de hablar, mamá, papá y Nicole estaban completamente pálidos. Si quieres entender por qué mis padres se rieron, tienes que entender esto. Nicole y yo crecimos en una familia donde la crueldad se trataba como personalidad. Nicole no siempre fue cruel. No al principio. Fue la elegida. Al crecer, Nicole fue la favorita, ese tipo de niña dorada que algunas familias escogen como si fuera un pasatiempo. Nicole era bonita. Nicole era divertida. Nicole sabía cómo presentarse. Cuando Nicole entraba en una habitación, mi madre se iluminaba como si alguien hubiera encendido una lámpara. Cuando yo entraba, mi madre entrecerraba los ojos como si estuviera buscando manchas. No era dramático. No había gritos. Eran 1000 correcciones pequeñas. Párate derecha. Sonríe más. ¿Por qué no puedes ser como tu hermana?
Aprendí pronto que si me importaba algo demasiado, alguien se encargaría de burlarse hasta arrancármelo. Si trabajaba duro, era demasiado intensa. Si no me importaba la apariencia, era perezosa. No era rebelde. No era salvaje. Simplemente no era Nicole. Y mi padre era el tipo de hombre que creía que mantener la paz significaba no señalar nunca a quien causaba el problema, lo que hacía que el problema siempre se alimentara. La única persona que me trató como un ser humano completo en esa casa fue mi abuela. A ella no le importaba si tu ropa era cara. Le importaba que el dobladillo estuviera recto. No le importaba si parecías impresionante. Le importaba que fueras capaz. No era cariñosa de forma empalagosa. Era justa. Y cuando eres el chivo expiatorio de una familia, la justicia se siente como la luz del sol. Cuando nació Emma, tuve la esperanza ingenua de que quizá, mi familia cambiaría. Que la presencia de una niña los volvería más suaves. Más amables. Menos obsesionados con ese marcador imaginario que llevaban en la cabeza. No cambiaron. Solo trasladaron el objetivo. Nicole tuvo a Tyler, a Barry y Ayla, 3 pequeños satélites orbitando el ego de Nicole. Siempre perfectamente vestidos. Siempre entrenados para actuar. Siempre diciéndoles que eran especiales de una forma que les enseñaba a mirar por encima del hombro a los demás. Entraban a las reuniones como si fueran pequeña realeza. Emma entraba como una niña que solo quería sentarse cerca de la mesa de los bocadillos y observar el mundo en silencio. Y eso fue suficiente para que la odiaran. Emma no hacía bonito como Nicole quería. No hacía lindo. No hacía mírame. Emma hacía trabajo. Podía pasar horas inclinada sobre la tela, aprendiendo puntadas, dibujando diseños, descosiendo costuras para volver a hacerlas, intentándolo otra vez cuando no quedaban bien. Se olvidaba de jugar a disfrazarse porque estaba construyendo algo con sus propias manos. Y como era una niña, ese trabajo venía acompañado de desorden. Recortes de hilo. Retazos de tela. Mechones de cabello escapándose de la coleta. Ese ligero olor a esfuerzo. Así que Nicole empezó a llamarla apestosa. No porque Emma estuviera sucia, sino porque Emma no priorizaba verse pulida para los demás. Fue que Emma elegía el oficio antes que la actuación. Y en nuestra familia, eso aparentemente era un crimen. Emma empezó a hacer su propia ropa porque le encantaba. Porque le gustaba el control. Porque le gustaba convertir una idea en algo real. Pero para Nicole y mis padres, eso era barato. No veían a una niña aprendiendo una habilidad. Veían a una niña que se negaba a jugar su juego. Y luego estaba el negocio de mi abuela. Mi abuela no solo gustaba de la ropa. Construyó algo a partir de ella. Un negocio real. Una empresa real. Empleados reales. Contratos reales. Dinero real. No moda de influencers. No compra una bolsa y llámalo marca. Era el tipo de empresa que tenía un showroom. Personal. Un almacén. Un calendario de producción. El nombre de mi abuela significaba algo en nuestra ciudad. Ella hacía ropa como trabaja un cirujano, precisa, cuidadosa, competentemente implacable. ¿Y mis padres y Nicole? Lo trataban como una fuente inagotable. Vivían de pagos, privilegios y acceso como si fuera su derecho de nacimiento. Hablaban como herederos. Vestían como herederos. Actuaban como herederos. Les encantaba estar asociados al éxito de mi abuela sin hacer nada del trabajo que lo había creado. A Nicole, especialmente, le encantaba la imagen. Le encantaba decirle a la gente, oh, mi familia es dueña de una empresa de moda, como si esa frase hiciera todo el trabajo por ella.
Pero Emma se preocupaba por el oficio. Emma le hacía a mi abuela preguntas que hacían que los ojos de mi abuela se afilaran de interés. ¿Por qué esta tela tira así? ¿Cómo haces que un cuello quede limpio? ¿Cuál es la diferencia entre algo que parece caro y algo que está bien hecho? Mi abuela se dio cuenta. No de una manera dramática, de elegida, sino de una forma silenciosa y práctica. Emma le mostraba una costura y mi abuela asentía una sola vez. Ese gesto significaba más para Emma que cualquier cumplido falso que Nicole hubiera dado jamás. Con el tiempo, su vínculo creció. Conversaciones tranquilas. Pequeñas lecciones. Mi abuela prestándole un patrón a Emma y diciéndole, tráemelo con notas. Emma se iluminaba como si le hubieran entregado una llave. Y mi abuela también notó otra cosa. Emma no solo era talentosa. Estaba siendo tratada con la misma crueldad con la que yo había sido tratada. Y mi abuela, la única persona justa en nuestra familia, había estado observando durante años. Yo no conocía los detalles entonces. Solo sabía esto, mi abuela estaba prestando atención. Y se estaba poniendo seria en silencio. Y de vuelta en esa celebración, cuando se levantó y le sonrió a Emma, debería haberme dado cuenta. Mi abuela no se estaba levantando para calmar las cosas. Se estaba levantando para terminar algo. La sala se sintió diferente cuando volvimos a la realidad, como si alguien hubiera bajado la temperatura 2 grados y la piel de todos lo notara. Mi abuela se mantuvo erguida, firme, con las manos apoyadas suavemente en el borde de la mesa principal, como si fuera dueña del aire, que, sinceramente, lo era. Miró directamente a Nicole. «¿De verdad la llamaste apestosa delante de extraños?», dijo. La sonrisa de Nicole se volvió grande y brillante. «Es solo una broma». Mi abuela no levantó la voz. No la regañó. Simplemente inclinó un poco la cabeza y dijo, «Si es una broma, explícame qué tiene de gracioso». La sonrisa de Nicole tembló. «Oh, vamos, abuela», empezó Nicole, como si la palabra abuela pudiera detener mágicamente las consecuencias. Mi abuela giró la cabeza hacia ella como quien pasa una página. «No me digas, oh, vamos», dijo. «Eres una mujer adulta». Un silencio recorrió la sala. Mi abuela caminó hacia Emma. No hacia Nicole. No hacia mis padres. Hacia Emma. Tomó la mano de Emma con suavidad. «Ven aquí, cariño», dijo, con voz cálida. Emma me miró como si me pidiera permiso para respirar. Asentí una sola vez. Emma dio un paso adelante y mi abuela apretó su mano, como recordándole, «Estás a salvo. No estás sola». Mi padre forzó una risa, como si pudiera convertir el momento en algo inofensivo. «Es una fiesta familiar», dijo. «No hagamos esto ahora». Mi abuela lo miró. «Entonces no deberías haberte reído», dijo. La risa de mi padre murió en su garganta. Mi abuela se giró hacia la sala. «Todos ustedes siguen tratándola como si no fuera nada», dijo. Mi madre intervino rápido, con la voz aguda y ofendida. «Nosotros no». Mi abuela levantó una mano. «No dramática. Definitiva». «Sí», dijo. «Sí lo hacen. Lo he visto durante años». Nicole se movió, todavía intentando restarle importancia. La mirada de mi abuela no vaciló. «Y ya que les importa tanto el futuro», continuó, «aquí está la verdad». Se me encogió el estómago. Los dedos de Emma se apretaron alrededor de los míos. «Esa pequeña a la que acaban de burlarse», dijo mi abuela con voz tranquila y firme, «no es quien ustedes creen». Hizo una pausa, dejando que la sala lo asimilara. «Es mi bisnieta», continuó,
y es a quien he elegido para continuar lo que yo construí. Entonces hubo un cambio. Todavía no era shock, sino confusión. Mi abuela no se apresuró. No la elegí por sentimentalismo, dijo. La elegí porque trabaja. Porque aprende. Porque respeta el oficio en lugar de solo lucir los resultados. Miró directamente a Nicole, luego a mis padres. Esa empresa que todos ustedes asumen que les pertenece, dijo, no les pertenece. Otro silencio. Cuando yo no esté, será de ella. Toda. La sala hizo un sonido. No un grito, no un jadeo. Más bien la inhalación colectiva de personas que se dan cuenta de que han estado paradas sobre hielo delgado. Nicole parpadeó con fuerza. ¿Qué? El rostro de mi padre se tensó. ¿Qué acabas de decir? La voz de Nicole se elevó. No puedes hablar en serio. Es una niña. Mi abuela asintió una vez. Exactamente. Una niña a la que han estado acosando. Nicole señaló con el dedo el vestido de Emma. Mírala, espetó Nicole. Parece, me interpuse antes de que la palabra pudiera caer. Deja de hablar de mi hija como si no estuviera aquí, dije. Los ojos de Nicole destellaron hacia mí, furiosa. Mi madre usó la voz suave, esa que empleaba cuando quería controlar sin parecer controladora. Bueno, podemos hablar de esto más tarde, en privado, dijo. La sonrisa de mi abuela se volvió fría. No, dijo. Porque más tarde es la forma en que siempre se salen con la suya. Mi padre se inclinó hacia adelante, la mandíbula tensa. Estás haciendo esto, por una broma estúpida. La voz de mi abuela se mantuvo firme. No, dijo. Esto no empezó esta noche. Esta noche solo fue la última vez. El rostro de Nicole empezó a mancharse de rojo. El pánico atravesó su encanto como una grieta. Y entonces mi abuela añadió, con la calma de quien lee una lista del supermercado, y antes de que alguien empiece a gritar, esto no es un discurso. Ya está firmado. El abogado se encargó hace semanas. Traje copias por si acaso. La boca de Nicole se abrió y se cerró, como si buscara una frase capaz de cambiar la realidad. ¿Y qué? Dijo, con la voz temblorosa. ¿Simplemente nos vas a borrar? Mi abuela la miró. Iba a asegurarme de que todos estuvieran cómodos. Los ojos de mi madre se abrieron. Entendió la implicación, y la odió. Pero después de lo que acabas de hacerle a esa niña, continuó mi abuela, despacio y clara, cambié de opinión. Nicole dio un paso al frente, los ojos brillantes de pánico. Arréglalo ahora. Mi abuela inclinó ligeramente la cabeza. ¿O qué? La mirada de Nicole se desvió por una fracción de segundo hacia Emma. Fue breve. Fue sutil. Pero yo lo vi. Sin pensarlo, puse a Emma detrás de mí. Los invitados miraban. Nadie se reía. Nadie apartó la mirada lo suficientemente rápido como para fingir que no veía lo que estaba pasando. Estás arruinando mi vida, gritó Nicole. Mi abuela respondió casi con dulzura, como si explicara la gravedad. No, dijo. Te estoy impidiendo arruinar la suya. Mis padres agarraron sus abrigos. El rostro de Nicole se torció, ahora pura rabia. Esto no ha terminado. Y salieron del lugar. Nicole primero. Grant detrás, como arrastrado por una mala decisión. Tyler, Aber y Ayla confundidos e irritados, como niños a los que acababan de decirles que el mundo no giraba a su alrededor. La música siguió sonando. Alguien chocó torpemente una copa, como si eso pudiera reiniciar la realidad. Emma susurró, muy bajito, mamá, ¿qué acaba de pasar?
me agaché y tomé su rostro con suavidad. «¿Estás bien?», le dije. «Yo te cuido». Mi abuela se acercó y apoyó la mano en mi hombro, firme. Y supe que la verdadera pelea empezaba después de esa noche. La represalia no empezó con Nicole llamándome directamente. Eso habría sido demasiado honesto. Empezó con otras personas. Familiares que de pronto recordaron que mi número aún funcionaba. Personas que no me habían buscado en años desarrollando una profunda preocupación espiritual por el bienestar de mi abuela. Mi teléfono vibró un martes por la mañana. Un primo, ¿estás bien? Tía dice que la abuela está confundida y que tú estás manejando sus cosas ahora. Otro mensaje minutos después, escuché que la hiciste firmar algo. Eso es muy serio, Loen. Un audio de una tía. Voz suave, insinuación afilada. Solo estamos preocupados de que alguien se esté aprovechando, ya sabes lo mayor que está. Era el mismo rumor con distintos disfraces. La abuela está confundida. Loen la controla. Emma está siendo usada. Miré la pantalla y sentí el cuerpo enfriarse. No rabia aún. Frío. Porque las palabras eran demasiado parecidas. Demasiado coordinadas. Y entonces Nicole tuvo el valor de dejar huellas. El chat familiar se encendió. Ese que normalmente solo sirve para programar fiestas con pasivo-agresividad y fotos de comida que nadie pidió. Nicole escribió, para quienes preguntan, la abuela firmó documentos que no entendía completamente. Loen la ha estado aislando y usando a Emma para manipularla. Si a alguien realmente le importa la abuela, por favor vayan a verla. Esto no es por dinero. Es para protegerla. Lo leí 2 veces. Luego me reí una vez, sola en mi cocina, porque nada grita esto no es por dinero como un párrafo entero sobre documentos. Emma entró con su mochila y se detuvo al ver mi cara. «Mamá», preguntó. Puse el teléfono boca abajo, como si fuera algo venenoso. «Nada que tengas que cargar tú», le dije. «Ve a lavarte las manos». Dudó. ¿Es por mí? Esa pregunta me golpeó donde más duele. No, respondí con voz firme. Esto es porque los adultos no saben manejar las consecuencias. Asintió, pero lo vi. La culpa ya intentaba instalarse en su pecho. Así que hice lo que aprendí a hacer con personas como mi familia. Guardé pruebas. Capturas. Audios. Mensajes. Hice una carpeta. Le puse un nombre aburrido, porque lo aburrido es como se mantiene la cordura. Mensajes. Luego conduje hasta la casa de mi abuela. No entré dramatizando. No lloré. Me senté, abrí la carpeta y le mostré todo. Lo que decían. Lo que Nicole había escrito con sus propias palabras. Mi abuela leyó en silencio. Luego levantó la vista, tranquila como una roca. Así que esa es la historia que eligió, dijo. Tragué saliva. Le están diciendo a la gente que ya no eres tú. Mi abuela asintió una vez. Bien. Tomó su teléfono y llamó a su abogado. Altavoz. Sin misterio. Sin teatro. Solo adultos manejando consecuencias adultas. Le escuché decir, con su tono medido, envía una carta. Que cesen la difamación. Entonces hice la pregunta que me zumbaba en la cabeza. ¿Pueden deshacerlo? Mi abuela ni parpadeó. No, dijo. Está hecho correctamente. Claro. Firme. Final. Solté el aire despacio. Esa noche, mi teléfono sonó. Papá. Y en cuanto vi su nombre,
Supe que la campaña de desprestigio había pasado de fingir preocupación a mostrarse furiosa. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Corto. Seco. Lleno de esa rabia que intenta sonar a autoridad. Loen, escupió. Vas a arreglar esto. Vas a dejar de avergonzar a esta familia. Llámame. Lo guardé. 2 días después, la cámara del timbre avisó. Miré el teléfono y ahí estaban. Mamá. Papá. Nicole. Grant. Tyler. Avery. Leila. Todos en mi porche, como si audicionaran para la disculpa menos sincera del año. Mamá sonreía tan fuerte que parecía doloroso. Papá tenía la mandíbula tensa, como si ya estuviera molesto conmigo por no solucionar el problema que ellos crearon. Nicole tenía esa sonrisa dulce que hace que la piel se erice. Abrí la puerta, pero no me moví. Cariño, empezó mamá de inmediato, solo queremos hablar. Hemos estado rezando. Nicole se inclinó un poco, voz suave. La queremos. Te queremos. Somos familia. Papá intervino, ya basta de drama. Dile a tu abuela que pare esto. Ahí estaba. No una disculpa. Una orden. Parpadeé. Por eso están aquí. Mamá se llevó la mano al pecho. No fue nuestra intención. Era una broma. Una broma es graciosa, respondí. Eso fue humillación. Nicole rió, como si aún creyera que podía encantar a la realidad hasta que cambiara de forma. Ay, por favor, Lauren. Actúas como si la hubiéramos golpeado. Me sujeté al marco de la puerta. Se rieron mientras ella estaba ahí parada. Mamá bajó la voz, como si compartiera un secreto. Solo dile a tu abuela que estaba sensible. Que malinterpretaste. Se le pasará. La miré fijamente. ¿Quieres que mienta para que no pierdan el acceso? La sonrisa de Nicole se quebró. No seas asquerosa. No son bienvenidos aquí, dije con calma. El rostro de papá se endureció. ¿De verdad estás eligiendo esto? Asentí. Elijo a mi hija. Nicole dio un paso adelante, la irritación filtrándose entre el azúcar. Fue una broma, espetó. Y sinceramente. Rodó los ojos y murmuró, lo suficientemente alto, si apesta a veces. Detrás de mí, Emma hizo un sonido pequeño, como si el aire se le hubiera quedado atrapado. Susurró mamá. Demasiado tarde. Miré a Nicole, firme. Sal de mi porche. Su rostro se torció. ¿Crees que ganaste? Creo que me mostraste quién eres, respondí. Y cerré la puerta. A través de la madera, escuché a mi padre escupir, esto no ha terminado. Abrí mi teléfono y guardé el video del timbre. Fecha. Hora. Prueba. Y entonces, unos días después, llegué a casa y supe de inmediato que algo no estaba bien. En el segundo en que abrí la puerta, lo sentí. El aire dentro de la casa era extraño. No estaba desordenado. No había ruido. Simplemente, algo estaba mal. Entonces lo escuché, un llanto suave. Corrí al salón y encontré a Emma sentada en la mesa. Tenía los hombros tensos, las mejillas mojadas y la boca apretada, como si estuviera intentando tragarse las lágrimas antes de que se notaran. Y allí estaba Nicole. Demasiado relajada. Demasiado cómoda. Grant permanecía cerca de la puerta, como si deseara desaparecer. Tyler, Avery y Leila rondaban el rincón de costura de Emma como buitres fingiendo curiosidad. Nicole se giró al verme,
alzando las cejas como si yo la hubiera sorprendido en mi propia casa. Oh, dijo alegremente. Hola. La miré fijamente. ¿Qué haces aquí? Nicole se encogió de hombros, con esa voz empalagosa. Solo vinimos a ver a Emma. Queríamos ser amables. Se me cerró la garganta. Vinieron cuando yo no estaba en casa. Nicole hizo un gesto con la mano, restándole importancia. Ella nos dejó pasar. Emma se estremeció al oír eso, como si ya se estuviera culpando. Me acerqué de inmediato y puse una mano sobre su hombro. ¿Los dejaste entrar? Pregunté con suavidad. Emma asintió, y las lágrimas volvieron a caer. Dijeron que lo sentían. Nicole se inclinó un poco, con un tono cuidadosamente dulce. Lo sentimos de verdad. La miré directamente. ¿Qué le dijiste? Nicole soltó una risita ligera. Nada. Solo hablamos. La voz de Emma se quebró. Dijeron que la abuela se había equivocado. Sentí cómo se me hundía el estómago. Emma siguió hablando, las palabras saliendo atropelladamente, como si no pudiera contenerlas más. Dijeron que la abuela no entendió lo que firmó. Nicole intervino rápido, sonriendo. Fuimos cuidadosos. No queríamos alterarla. Emma se limpió la cara con la manga. Dijeron que si yo le decía a la abuela que ellos habían sido buenos conmigo. Me quedé helada. ¿Buenos cómo? Emma tragó saliva. Que solo era una broma. Que no lo dijeron con mala intención. Que siempre son buenos conmigo. ¿De verdad? Pregunté. Ella bajó la mirada. Dijeron que si yo decía eso, tal vez la abuela cambiaría de opinión. Nicole inclinó la cabeza, explicando como si hablara con una niña pequeña. Emma, cariño, solo estamos intentando ayudarte. Esto es mucho para una niña. Emma cerró los ojos con fuerza. Y dijeron que, si no lo arreglo, yo seré la razón por la que la familia de mamá se rompa. Esas palabras cayeron como una piedra. Una amenaza disfrazada de preocupación. Clásico de Nicole. Me agaché frente a Emma. Oye. Mírame. Nuestros ojos se encontraron. Estaba aterrada. Ese no es tu trabajo, dije despacio, con claridad. Esa no es tu carga. Detrás de mí se oyó un pequeño golpe. Me giré. Él estaba demasiado cerca de la máquina de coser. Tyler sonreía con burla. Avery sostenía un trozo de tela como si fuera basura. No toquen eso, dije con voz firme. Tyler se encogió de hombros. Solo estábamos mirando. Me acerqué un paso más, y el estómago se me cayó. La máquina estaba mal. El hilo estaba enredado de una forma que no ocurría por accidente. El hilo superior estaba tensado, como si alguien hubiera tirado con fuerza. La aguja estaba doblada. La cajita donde Emma guardaba las agujas de repuesto estaba abierta, y faltaba una. La rueda estaba dura, como si la hubieran forzado más allá de su límite. Emma susurró, al principio estaban siendo amables. Luego empezaron a tocarla. Les dije que pararan. Nicole puso los ojos en blanco. Es solo una máquina, Loen. Es un lugar seguro, respondí. Tyler volvió a encogerse de hombros, aburrido. Además, era vieja. La voz de Emma era apenas un hilo. No lo era. Entonces Avery, 12 años, lo bastante mayor para saber lo que decía, murmuró, se lo merecía. El silencio cayó de golpe. La sonrisa de Nicole tembló. ¿Qué acabas de decir? Pregunté en voz baja. Avery apartó la mirada. Nicole espetó,
no seas dramática. Me levanté despacio. Me temblaban las manos, pero no la voz. Fuera, dije. Ahora. Nicole resopló. Loen, fuera. Grant por fin se movió. Nicole. El rostro de Nicole se endureció. Estás loca. Le estás poniendo en contra nuestra. Señalé la puerta. Fuera. Se marcharon envueltos en una furia ofendida, de esa que solo tienen quienes creen que las consecuencias son injustas. En cuanto la puerta se cerró, Emma empezó a disculparse sin parar. Yo no sabía. Dijeron que lo sentían. Pensé que... Le tomé las manos con cuidado. Para. Escúchame. Se quedó quieta. No hiciste nada mal, le dije. Confiaste en adultos que debieron comportarse como adultos. Negó con la cabeza. Pero si no hubiera abierto la puerta, si no lo hubieras hecho, respondí, habrían encontrado otra forma. Esto no es culpa tuya. Entonces hice algo práctico, porque lo práctico es como uno vuelve a meter el corazón en su sitio. Tomé fotos de la máquina. 3 ángulos. Primeros planos de la aguja doblada, el hilo atascado, la caja abierta, la aguja faltante. Esa misma noche llevé la máquina a un taller. El técnico la miró 2 minutos, frunció el ceño y dijo, esto no es desgaste normal. Alguien la forzó. Imprimió el presupuesto de reparación. Lo guardé en la misma carpeta que el video del timbre y las capturas de pantalla. Luego llamé a mi abuela. No grité. No exageré. Le conté los hechos. Vinieron a mi casa cuando yo no estaba. Presionaron a Emma, dañaron su máquina. Mi abuela guardó silencio. Luego dijo en voz baja, deja el teléfono. Yo me encargo. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró. Un correo del abogado de mi abuela. Adjunto venía el aviso enviado ese mismo día, prohibido el contacto. Toda comunicación a través de abogados. No contactar a la menor. No presentarse en el domicilio. Por primera vez en mi vida, el drama familiar no fue un griterío. Fueron límites. Con dientes. Nicole no pudo resistirse a ponerlos a prueba. 2 días después, mi abuela me llamó. Su voz estaba calmada, pero afilada. Fueron a la empresa, dijo. Se me encogió el estómago. ¿Nicole? Sí. ¿Y tu padre? ¿Y Grant? Una delegación completa. Creyeron que apareciéndose en persona podrían hablarlo, dijo, y las comillas se notaban en su voz. ¿Qué pasó? Pregunté. No se les permitió el acceso. Discutieron con seguridad. Exigieron verla. Dijeron que yo estaba siendo manipulada. Déjame adivinar, dije. Dijeron que no era por dinero. Mi abuela hizo un sonido que pudo ser una risa. Les dijeron que se fueran, respondió. No lo hicieron. ¿Y entonces? Seguridad lo registró. Mi abogado fue notificado. Recibieron otra advertencia formal. Una consecuencia en papel es una cosa. Un guardia de seguridad diciéndote que no, en público, es otra. Esa noche, mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de voz de Nicole. Su voz fue dulce exactamente 1 segundo, y luego se quebró. Loen, esto es una locura, dijo. Luego, ¿crees que puedes hacernos esto? ¿Crees que puedes esconderte detrás de Emma? Si no arreglas esto, te vas a arrepentir. Clic, no devolví la llamada. Reenvié el mensaje al abogado. Luego fui a la habitación de Emma y me senté en su cama. Nueva regla, le dije. Ella me miró, con cautela.
No abrimos la puerta a nadie. Ni a Nicole. Ni a mensajeros. A nadie. Si alguien aparece, me llamas. No explicas nada. Sus hombros se relajaron un poco. Está bien. Y si alguna vez alguien intenta hacerte sentir responsable de problemas de adultos, añadí, me lo dices de inmediato. Asintió. 6 meses después, la campaña de difamación estaba muerta. No porque Nicole cambiara, sino porque dejó de funcionar. Mi abuela fue constante. Documentó todo. No se movió. Y entonces el dinero se acabó. Durante años, mis padres y Nicole habían vivido de una asignación mensual, unos $12,000, por apoyo familiar y consultorías. 6 meses después de aquella celebración, 0. Al año, las consecuencias eran imposibles de ignorar. Vendieron la casa. No se mudaron a algo más pequeño, la vendieron. Camión, cajas, todo. Nicole tuvo que conseguir un trabajo de verdad. Uno donde poner los ojos en blanco no es confianza. No duró mucho. Mi padre lo intentó también, hasta que alguien más joven le dijo qué hacer. Mi madre empezó a vender sus artículos de diseñador casi sin usar. No era un negocio. Era una liquidación. Y los hijos de Nicole se desmoronaron. Habían crecido creyendo que las marcas de lujo eran un derecho humano básico. Cuando desaparecieron las marcas, los berrinches no. No supe todo esto por buscar chismes. Lo supe porque no dejaban de intentar contactarme. Números nuevos. Correos nuevos. Parientes como mensajeros. Y cada vez, la verdad se escapaba. No extrañaban a Emma, extrañaban el dinero. Seguimos sin contacto. Reemplazamos la máquina de coser de Emma. Y una noche, un año después, pasé por su habitación y volví a oírlo, ese zumbido constante. Me asomé. Emma estaba inclinada sobre la tela, concentrada. Las manos firmes. Sin encogerse. Sin miedo. Solo mi hija, trabajando, como si por fin creyera que tenía derecho a ocupar espacio.